por favor. Mi nombre es Fernanda, nuestro nombre es Antonio, se va a hacer parte del... Muchas gracias. Como pueden ver, somos un panel diverso. Por favor, al momento de dirigirse a nosotros, refieranse como panel. Pues nada, antes de iniciar el debate, pues... sí, pues si van a hacer puntos de información, pues recuerden gritar, porque baja para escucharles. Y no se olviden de kipear como ustedes mismos su tiempo, o sea, de sacar su cronómetro y ponerlo. Igual lo voy a hacer yo, pero igualmente porque como no puedo detenerlos de pasarse del minuto protegido o así, no puedo hacer nada, entonces eso. Y sin nada más que decir, podemos pasar con los equipos para que se presenten, indicando sus nombres y si desean sus pronombres. Empezando con la alta del gobierno. Primero del Duque indiferente. Y luego Elis, femeninos. Muchas gracias, alta de oposición. Primero va de Rubio indiferente, puerta. Luego a Simón de por favor. Muchas gracias, en baja de gobierno. Sandy en la extensión. Y sale el látigo. Muchas gracias, en baja de oposición. Felipe de extensión. Látigo para Gonzalo. Fantástico. Pues nada, ya saben las reglas, como las reglas generales. Sí, por favor, puedo indicar cuando hagan punto de información, la persona que responda diga si es baja o alta, así puedo tipear exactamente quiénes son los que están haciendo el punto de información. Y pues nada, en la moción en país en post-conflicto, esta casa prefiere incluir los mitos de la causa perdida en los currículos de historia en lugar de no incluirlos. Vamos a empezar con PM. Adriana, tu primera palabra. Here. Por si acaso, si son pidió que no pensar que hoy alta, hoy baja, o sea, lo va a dar para que... ¿O qué quieres? Yo respondo igual. Exacto, o sea, que tú digas alta, baja, para que sepa. Hola Gerson, ¿me confirmas que me escuchas y me ves? Yes, se escucha perfecto. Fantástico, si me dejas de escuchar o algo, me gritas. Sí. Como si no te gustara que te grites. Voy a avanzar. Samuel, tu Ingrid. Vean que verdad salen rondados. Bueno. Voy a empezar. En 3, 2, 1. Dos pedazos de caracterización y dos líneas de análisis muy sencillas desde el primer gobierno. 1. ¿Cómo se ven los mundos, tanto incluyendo tanto los currículos como no incluyéndolos? Porque creo que la info es cero clara con cómo se va a ver esto. ¿Cómo se ve el no incluir? Creo que hay tres posibilidades con las que puede jugar oposición. 1, no hablar nada del lado perdedor. Simple y sencillamente obviarnos completamente el currículo de historia, decir en postconflicto somos los ganadores, somos la vera verga y así se va a construir nuestra sociedad. Creo que esto es malo, principalmente porque hay una ausencia histórica y esto afecta mucho cómo construimos el tejido social a posteriori. Segundo, cómo se ve, y es que se puede ver cómo demonizar constantemente la ideología del lado perdedor. Esto se puede ver, por ejemplo, en el postconflicto, después de una dictadura, cómo demonizamos fuertemente ciertas ideologías políticas. Esa es la segunda forma con cómo se puede ver el no incluir esta particularidad. ¿Qué es lo malo de eso? Abiertamente la polarización que se genera ya dentro de una sociedad de conflicto. Pero hay una tercera posibilidad de la oposición y es mostrarlo simplemente como datos exactos. Como el lado perdedor mató 500,000 personas. Y estos datos fríos lo que hacen es deshumanizar abiertamente el conflicto y deshumanizar un lado gigantesco. Noten que la sociedad después conflicto no es porque se peleó 1,000 personas contra 1,000 personas. Muchas veces son sociedades que son abiertamente polarizadas y que tienen gran división, como lo fue la sociedad española después de la guerra civil, como lo fue, por ejemplo, Ruanda después del genocidio. Entonces, esto se ve. ¿Cómo se ve el lado de que sí incluye esto? Tres cosas fundamentales de caracterización. 1, nosotros humanizamos altamente el lado perdedor. Esto ya lo viene diciendo la Infosdai. Quiere decir que contamos historias, por ejemplo, del marino del lado perdedor que salvó a 5 niños o que se sacrificó por toda su tribu o que hizo alguna mamada que tiene reconocimiento valioso y que moralmente aceptamos como válido. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mostramos como cosas positivas. Lo segundo es que esto es un contrapeso para la demonización de la ideología. Quiere decir que muy probablemente lo que más enseñemos acá es este tipo de cosas y no a demonizar al comunismo o a demonizar a los radicalismos de derecha, ese tipo de cosas. Pero tercero es que mostramos también nuestro lado. Incluir esto no es excluyente con que también mostremos ideologías y cosas del lado ganador. Creo que con eso se queda bastante claro por dónde puede jugar la oposición. Creo que cualquier otra cosa, si tienen aclaración, este es el momento.
Sí, sí, sí. ¿Cómo asumen la idea de el individuo versus el sistema? Es decir, en oposiciones hablamos de problemas estructurales. Claro, claro, no, estoy súper de acuerdo. Y es lo que ya te vengo diciendo, de nuestro lado, la humanización es clave. Decimos, el teniente quinto de la no sé qué fue quien salvó a estos niños, fue quien hizo este acto. Eso ya lo viene diciendo la Info Slide. Creo que la Info Slide también es clara que en su lado, la manera en que cuentan las historias es a nivel mucho más macro, que deshumaniza y que hace que se vea como otra edad. Uno, porque esto es necesario, 5 mecanismos de necesariedad. Pero antes, entendamos cuáles son los problemas gigantescos a los que se enfrentan las sociedades post-conflictos en procesos educativos. Uno, las sociedades post-conflicto en su mayoría son altamente polarizadas. O sea, incluso cuando ganó cierto lado la Guerra Civil Española, aún había mucha gente del otro lado. Aún había mucha gente que creía en ese tipo de ideologías. Segundo, los problemas de posconflicto muchas veces se basan en demonizaciones constantes al lado perdedor. Es decir, el comunismo no funciona, los suníes son unos desgraciados, los hutíes matan gente, los kurdos, etc. Creo que este tipo de demonizaciones están impregnadas en la narrativa más allá de los procesos educativos. Tercero, es que se generan problemas de segregación. Y cuarto, es que se ve al perdedor no como humano, sino como un ente aparte, que no merece ser contada su historia, que no vale la pena ser recordado dentro del imaginario colectivo. Creemos que esto es completamente grave, principalmente porque la historia es el puntapié para evitar repetirla en el futuro. Uno, porque esto sirve de contrapeso ideológico en los currículos de historia. Noten que los currículos de historia tienen un poder gigantesco porque lo que hacen es que pueden poner contexto dentro de la formación académica para mejorar el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Y para entender mejor el pasado. Los currículos de historia muchas veces están enfocados en educación básica, educación media y a veces en educación superior, que lo que hacen es brindarte mecanismos para que entiendas lo que ha pasado. Entonces, ¿por qué este contrapeso ideológico es necesario? Primero, porque contesta directamente a la narrativa social de que demonice el lado antagonista, que vean los otros lados como los perdedores y como que son una mierda, que no son humanos, que no piensan como ellos. Segundo, que muchas veces los currículos actualmente o en el lado de ellos son únicamente aprobados por los ganadores. En todos los conflictos, los currículos son aprobados por los ganadores. ¿Por qué esto es particularmente importante? Porque esto quiere decir que los ganadores están legitimando que vale la pena contar una historia del lado contrario, porque ese tipo de dinámicas son necesarias para el tejido social. Pero cuarto, porque contrarresto dinámicas de odio dentro, no, ya di la aclaración, contrarresto dinámicas de odio dentro de las zonas escolares, que son clave porque son donde se forman los niños y el futuro del país. Segundo, ¿por qué esto es necesario en términos de reconstrucción del tejido social? Miren, estamos en posconflicto, ninguno de los dos lados va a probar que el tejido social se va a reconstruir de forma asombrosa, pero si nosotros probamos porque hay un grado más de probabilidad de reconstruirlo, estamos mejor. ¿Por qué entonces hay mejor reconstrucción del tejido social mostrando en los currículos de historia? Primero, porque las nuevas generaciones son la pieza clave para reconstruir y sobrepasar un proceso postconflicto. Noten que los juicios en Argentina de la dictadura sucedieron 30 años después. ¿Qué quiere decir? Que los procesos de justicia muchas veces son encabezados por nuevas generaciones. Es necesario brindar estas herramientas de contrapeso, estas herramientas diferentes que pueden hacer que entonces la reconstrucción del tejido social sea mucho mejor a futuro. Pero noten cómo esto también brinda matices claros. ¿Por qué en una sociedad post conflicto siempre carece de matices? Es poco claro ver que ellos son completamente, que son un poco humanos, que no son tan malos. Entonces, estos matices son bastante necesarios para que a futuro el tejido social se recupere. El cuarto mecanismo tiene que ver con respecto a la individualización del sufrimiento. Creemos que es muy necesario individualizar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque así como mi abuelita sufrió en el lado ganador, así también el abuelito de mi tío, que fue parte de la dictadura militar, también tuvo un sufrimiento. Quiere decir esto que no solapamos y decimos el lado perdedor, son una mierda y punto, sino que individualizamos de cierta forma para entender por qué incluso las personas malas también sufren, también pueden hacer actos heroicos. Pero esto es lo más importante. Rompemos la ambivalencia de bueno y malo. Mostramos que esas personas que defendían el lado contrario también pueden ejecutar acciones moralmente deseables, moralmente valiosas y que la sociedad debería reconocerlos como tal. Ahí rompemos la ambivalencia gigantesca que existe. Noten entonces que esto lo que hace es evitar, uno, gestos de radicalización a futuro, pero dos, mejorar los procesos de educación.
Lo segundo, y que va a ampliar bastante más de Liz, es a términos de legitimidad moral. Creemos que es completamente ilegítimo y reprochable que un lado use y instrumentalice su victoria para contar dinámicas que oprimen sistemáticamente a futuro a las personas. En nuestro lado, les estamos dando cabida, les estamos dando más mecanismos que incluso si esto no funciona y no cambia nada, brindamos mensajes de apertura, brindamos que sea moralmente válido, imitamos perspectivas mucho más valiosas, orgullosos de proponer. Muchas gracias, Pian, por ese maravilloso discurso. No se olviden de no pasarse de los 7:15, porque después no apuntaré. Y no tengo manera de decirlo. Entonces, eso. Y sin nada más que sí, podemos continuar Eso. con el Diego. ¿Qué Te- dijiste? Dijo que recuerden no pasarse del tiempo de su discurso. Perdón, ya. Si quieren que les avise el tiempo, yo lo puedo hacer si lo necesitan. ¿Listo? Minuto 6, 7. Si quieres, estarían jugando. Les pido por favor que no se diga porque no podemos entrar en esta palabra. Simón, pero es una palita. Digo que es porque si no las voy a presentar. Ok. Voy a empezar mi discurso. Un saludo a Danielito, que está aquí en el segundo profesor. No podemos hacer. Bien. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Algo importante aclarar que es la aclaración que quería traerle Simón Adrián, y en la que esta moción se trata de interpretar necesariamente como parte del debate quién es que pondría estos currículos. Creo que no podemos asumir por de facto que es el lado ganador. Creo que de hecho no hace sentido que lo haga el ganador. Creo que más allá de eso, existen escenarios en el cual probablemente sea incentivos del lado perdedor. ¿Por qué el lado ganador poco probable que incentive este tipo de cosas? Vamos a traer. Primero, hay dos cosas aquí. Uno, en oposición creo que existe probablemente una información objetiva que siga visibilizando lo sucedido. Toda la línea de analítica de Adrián que te trae sobre que es mucho más probable que invisibilicen lo que pasó o sufrieron estas personas es falso. Pero segundo, lo que les dice Adrián de que ponerle cara bonita a estas personas es lo que va a hacer que no los demonicemos es problemático. Porque creo que solamente los estados que pierden terminan demonizando entonces a las personas que les ganan. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando tú vendes al lado que pierde o al lado que está atacándolos como con historias bonitas, con historias patrióticas o historias de héroes, creo que es mucho más probable que el lado que gana el conflicto genere antagonismo contra este lado. ¿Por qué? Nota que lo que te dice Adrián es vender historias de este tipo de cosas va a hacer que tú empatices y que tú entiendas su causa y entiendas su lucha y los motivos. Pero eso es falso, porque realmente vender logros del contrario y que mataron a una persona, y sure, como dice Adrián, el marinero que defendió su casa, sí, el marinero que defendió su casa mató a 5 personas que en ese país. Ese tipo de ideas lo que hace que refuerce entonces el antagonismo hacia las personas que el lado perdedor. Porque cuando tú vendes esas historias de héroes, no son historias de héroes para las personas que lo consumen del lado ganador, sino que son historias de personas que terminan haciendo actos heroicos que terminan afectando a esa población. Creo que entonces existen aún más fuertes incentivos para que resientan a esta población, particularmente porque al fin y al cabo las personas que se romantizan no son solamente simples civiles inocentes. Creemos que las personas que terminan siendo romantizadas son personas que son mucho más afectadas y que hicieron un montón de daño. Las personas no terminan resentiendo al lado perdedor, porque pierden al fin y al cabo. El lado que pierde es el lado que tomó la derrota, se siente orgulloso de haberle ganado. Cuando tú les vendes historias de, pero mira que en la guerra que nosotros ganamos, tal persona hizo tal, que mató a tal cantidad de personas, lo hizo por su familia y todas sus cosas, ahí genera un resentimiento mucho mayor. Nota que Estados Unidos tiene un resentimiento horrible a Vietnam, y es precisamente por eso, porque no se cansan de escuchar historias de héroes de Vietnam y cosas de Vietnam que perdieron la guerra, pero Vietnam no resiente necesariamente a tanto nivel a Estados Unidos. Dime, Santiago. Lo más importante para salvar tu caso es una comparativa. Es poco claro qué sucede dentro de la casa. Dentro de la casa lo que sucede es muy sencillo, vamos allá. En nuestro lado del debate creemos que el debate de la historia de la guerra se debe contar de una manera objetiva y con un enfoque reparativo. ¿Cómo se hace esto? Primero, creemos que el Estado tiene un problema muy grande cuando cuenta o añade este tipo de cosas al currículum, porque no está contando la forma de manera objetiva, sino que está tomando un lado necesariamente. Porque cuando cuenta la guerra de manera objetiva y la cuenta con números y estadísticas y todas esas cosas feas, lo que termina sucediendo es que al fin y al cabo el concepto general de lo entendido es que la guerra generó muchísimas pérdidas y muchísimos daños. Nota que cuando tú hablas al currículum, estas historias particulares del lado perdedor o del lado contrario necesariamente, lo único que hace entonces es shiftear la narrativa que impulsa el Estado. Porque el Estado le está diciendo a las personas que consumen esta historia, mira, esta es la historia real, empatiza un poco con ellos y entiendan un poco más. El problema es que en conflictos armados o en sociedades de conflicto es muy poco probable que funcione esa necesidad o esa idea de empatizar, precisamente porque no puede generar empatía hacia personas que mataron a muchas personas de su propio país, incluso si lo venden con un cuento de Walt Disney.
Creo que entonces esto que sea fundamentalmente más problemático a la hora de reparar a las víctimas. Y creo que es fundamentalmente importante esto. Porque uno, creo que es revictimizante para las poblaciones que tienen que leer la historia de los contrarios y leer la historia de Gloria, una persona que mató a muchas otras personas de su país o que generó muchísimo daño y querer empatizar y romantizar este tipo de luchas, porque al fin y al cabo lo único que hace es generar aún más resentimiento, pero genera revictimización hacia las personas que fueron afectadas por el conflicto. Nota que esto solamente sucede cuando echas estas historias de heroísmo y de valor y de lealtad, porque cuando cuentas el currículum de manera objetiva y cuentas lo sucedido mediante hechos, es mucho menos probable que genere resentimiento, porque lo que sucedió en un conflicto que se entiende como en general negativo, en general no le pones una cara al conflicto y en general por ende no tienes incentivos a querer agarrarle el contrario de ellos. Entiendes que fue un conflicto, entiendes que fue horrible y por ende entiendes mediante narrativas que las personas que tuvieron ese conflicto necesitan reparación. Porque al fin y al cabo, el lado que toma la historia depende de lo que impulse el Estado de manera escolar. Creo que el Estado tiene la obligación entonces de impulsar cosas como ese tipo de cosas objetivas, porque es la única forma de generar reparación social que pueda llegar a una justicia transicional. Ojo, la noción social de que el Estado tiene que reparar es fundamental para que exista una justicia transicional, porque solamente para las que personas salen, tienen que entender entonces que fue un conflicto que queda en el pasado, pero el constantemente traer historias de otras personas que le hicieron daño a tu país, que le hicieron daño a las personas que tú vivías con y que mataron a un montón de personas, no genera reparación, todo lo contrario, genera un mucho más antigonismo y rabia por este país. Adrián, dime. ¿Te parece que un lado ganador que acaba de matar a un huevo de perdedores va a ser súper creativo? No, pero ese es el problema. Basado en esa idea, si el lado que ganador acaba de matar a un montón de personas, es mucho poco probable que esas historias en las cuenten de manera o poco objetiva o al fin y al cabo todo lo que ustedes digan o que sucede en ese lado sea para hacer ese sentimiento de peor. Porque nota, al fin y al cabo el lado ganador ya ganó la guerra, por eso tiene fuertes incentivos a contar la historia de manera objetiva. Porque ganaron la guerra, no necesitan contar historias de victorias chiquitas para entenderlas. Creemos entonces que el debate fundamental se trata de las personas en estos conflictos que sí pierden, que vienen de países de perder, y por eso es mucho más necesario que entonces puedan entonces no seguir revictimizando a las víctimas y generar la reparación. El caso de Adrián tiene un problema muy grande y es que la idea de vender a personas en una guerra que fue contra tu país como héroes no va a hacer que las personas entiendan que lo hicieron por una razón, por un motivo contrario, porque tratar de buscarle lógica a la guerra o tratar de justificar los actos es sumamente problemático cuando hay un montón de personas afectadas por ello. Ese es el problema fundamental. Me pueden dar todo el análisis de querer que sí, que defendió su familia, que fue muy patriótico y que le dio todo por su familia, pero al fin y al cabo el problema radica en que las personas del lado ganador o perdedor no van a entender eso, sino que ahora van a tener que estudiar como parte de ese currículum historias del lado contrario que les hizo daño a su familia, daño a su país y que al fin y al cabo resultaron en la condición total catastrófica que genera la guerra, independientemente del lado ganador. Creo que esto entonces es problemático porque genera un sentimiento de revictimización muy fuerte que ahora el Estado apoya. Porque el Estado ahora te está instruyendo con este currículum, te está presentando este currículum que objetivamente hace que tengas que estudiar, no sea yo, para pasar la materia y quede inculcado en tus valores. Esto no solamente genera resentimiento a esa población, pero sino que creo que genera una población que está mucho más polarizada, como mucho más resentida a estas personas a nivel general. Porque no solamente viene ahora de personas adultas que vieron la guerra, sino que estas personas que vieron la guerra chocan y están en colaboración con las personas que ahora están estudiando sobre este conflicto y les están poniendo en su cara que objetivamente por una razón tenemos que contar las historias del lado perdedor o ganador que nos hizo muchísimo daño. Aquí quiero llegar con todo esto. Lo más importante de este debate son cómo se ven las víctimas afectadas por la forma en que el Estado cuenta la historia. Si esto es cierto, lo más importante es contarla de manera objetiva, porque es la única forma donde no revictimizamos necesariamente a todos porque se cuenta de manera objetiva. Cuando tú traes cuentos de Gualdini y una guerra en un país que fue afectado, lo único que hace es generar más resentimiento, porque le pones cara al dolor, porque le pones cara al dolor y tratas de empatizar con sus luchas y con lo que sea que haya tratado de hacer, pero lo único que hace es al fin y al cabo justificar actos horríficos muy ruidosos de oponer. Muchas gracias por ese gran discurso. Pasaremos con DPM. Elisa, tu primera palabra. Sure. Ok. Oh, vamos entonces a comenzar. Déjame poner el timer. Pero no les faltaba como luz. Ella la arregló. O sea, yo no le quería It's a year gonna look for the best. Me pasó así. Yo tratando de entender si Ok. Vamos entonces a comenzar en 3, 2, 1. Alto de oposición tiene que salir de Batilandia. Es ultramente irrazonable que en cualquier lado de la casa el lado ganador va a ser súper objetivo respecto a los daños que le causaron a personas con las que tienen historias de odio grandes, trauma generacionales importantes.
probablemente violencia transitoria que aún se mantiene, sobre todo en conflictos étnicos, por ejemplo, e incentivos políticos significativos a utilizar el voto que obtuvieron ganando el conflicto para, de algún modo, instrumentalizar el odio del Estado y en ese sentido mantener escaños en el gobierno. Creo dos cosas. No tengo en la medida en que es razonable que en efecto la objetividad sea limitada dentro del debate. Yo prefiero el gobierno que es por lo menos no objetivo respecto a la representación de datos que producen empatía en las personas y que es capaz de una u otra forma de limitar tensiones. Esta es mi principal, de hecho, refutación a alta oposición. Noten lo siguiente, PP es comparativo. Me explican que va a generar backlash, que yo le venda a las personas en los colegios, que Perencejito Pérez murió luchando por sus hijos y en realidad tiene un dolor que también es individual y que también vale la pena. Pero noten cómo en su mundo la narrativa que tiene, que va a vender el Estado es Perencejo Pérez mató personas porque su ideología se lo proponía. En ese sentido, siendo que tenemos estas dos comparativas, ¿de qué lado de la casa razonablemente se producen más tensiones, más polarización y se radicaliza el status quo a largo plazo, cosa que es importante evitar en un contexto post-conflicto? Le voy a dar el punto de la ahorita. Hay un presupuesto básico del debate. Los tomadores de decisiones sobre los conflictos históricos son los mismos que ambas cámaras y por lo tanto tienen incentivos a no demonizar. Su caso está muy ligado. No es cierto. Ven acá. El punto es, en la medida en que, uno, creemos que es razonable que probablemente los ganadores tengan la mayor cantidad de influencia sobre el currículum que se establece. Dos, entiendo que mi guía de exclusivo es la presentación de narrativas de empatía respecto de las vidas y los dolores individuales de personas, porque del info se desprende que la romantización de lo que ocurrió implica hablar particularmente sobre la individualidad de la persona que luchó la guerra, entonces sobre el cadete Perencejito Pérez y sus hijos y la forma en la que pasó hambre o quedó huérfano post-conflicto. Creo que en la medida en que eso es cierto, no existe la estigmatización de la que habla la baja, porque en tu lado de la casa, la única forma en la que tú vas a vender la narrativa sesgada del lado ganador, que tienes incentivos para venderle, que se vean chimba, que probablemente es demonización, es entonces la narrativa tensionante de, mira cómo esta persona mató un coñazo de gente, porque su ideología, con la que no comulgo, así se lo indicaba, mientras que en mi lado de la casa, por lo menos presento expedientes que son mucho más persuasivos. Y esto llevamos a la segunda parte del asunto. Nota por qué, incluso si no compran la gran construcción de Arián, respecto de reconstrucción del tejido social, de todos modos la mera inclusión del mensaje es un impacto que es capaz de ganar la ronda. Porque es legítimo en principio. ¿Por qué creemos que eso es cierto? Creo que, uno, es ilegítimo que el sector vendedor de un conflicto invisibilice sufrimientos individuales de aquellos que vencieron. Creo que es, por ejemplo, ilegítimo que después de la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses invisibilicen el dolor que implicó la bomba atómica en Japón, que siendo que en efecto no tienen capacidad material para terminar su propia narrativa. Creo que es ilegítimo, por ejemplo, que se invisibilice el sufrimiento que implicaron las atrocidades de los sunitas respecto a los hutíes que se entienden como los malos de la historia. Creo entonces que dentro de nuestro mundo es el único mundo en que se puede alcanzar la justicia en el reconocimiento de dolores históricos que son importantes para el tejido social. Porque, creo que en el mundo de oposiciones, lo razonable es que la construcción identitaria social parta o del desconocimiento o, en el peor de los casos, de la demonización por razones que ya hemos explicado. En ese sentido, creo que la justicia y la representación histórica depende de forma significativa de la visibilización del sacrificio de los cadetes, soldaditos rasos, cuyas historias representan a día de hoy una gran herida social que es importante. ¿Por qué es importante? Porque en la comparativa los incentivos a limitar la realidad histórica del perdedor son gigantescos. Y no solo son los incentivos, sino que la capacidad la tiene de forma significativa el vencedor, porque tiene control militar, porque tiene control de escaños políticos, porque tiene probablemente mucha mayor aprobación social dentro de los escaños de las personas a las que le venden la narrativa, porque probablemente tiene un monopolio hegemónico narrativo respecto del estado en el que viven. Creo, entonces, que en la medida en que eso es cierto, es entera y absolutamente moralmente reprochable que yo invisibilice el sufrimiento de personas que yo hice sufrir luego de que yo soy la única persona que puede visibilizar el sufrimiento que causé. Eso en sí mismo es un impacto que incluso si todo queda en wash es de alta de gobierno. Pero en un segundo punto, porque esta es la mejor forma de visibilizar el sufrimiento, cualquier alternativa sería insuficiente. Porque eso es cierto. Uno, porque incluso si lo comprasen, como ya les expliqué, la excelente construcción de Adrián, la narrativa empática es la narrativa más persuasiva en comparativa con la narrativa de mira cómo esta persona mató personas por su ideología. Es mucho más difícil comprar que la ideología social del bando contrario era buena o tenía algo de legítimo a que yo compre que fue una tragedia que 200.000 personas quedaron en condiciones de precariedad o de orfandad tras un conflicto. Se generan mecanismos de cotidianización de la empatía, se generan mecanismos de reflejo. Yo
no puedo empatizar con su ideología, pero sí puedo empatizar con su dolor. Es allí entonces en donde la narrativa que yo vendo tiene un margen significativo de persuasividad por sobre cualquier cosa que pueda traer oposición, y eso en sí mismo es un test de exclusividad, incluso que no se cumple el resto del caso de Adrián, gana la ronda. Alta. La idea de que tú puedes empatizar solamente por el dolor es simétrico, porque lo que diría la otra parte es, en mi lado de la casa también murieron muchas Falso, personas. porque falso. El punto es, tú ves entonces solo tu lado de la casa. En tu mundo, los colegios solo estudian el dolor de la persona que ganó. En mi mundo se estudia el dolor de ambos lados. Y es allí y solo allí donde se generan los mecanismos de empatía. El mecanismo de reflejo requiere que exista un reflejo. Y como ya te explicamos, que hay significativos incentivos del lado vencedor para ni siquiera producir ese reflejo, porque les interesa demonizar al lado perdedor y explicar que mataron de gratis, explicar que mataron en función de políticas que eran sesgadas o políticas que eran dañinas para el Estado, explicar quizá que empezaron una guerra que no tenía motivo o que no tenía razón. Solo en mi mundo yo puedo entonces empezar mecanismos de construcción de empatía que puedan a largo plazo, se me el tiempo, perdóname, pero digo después, reconstruir el tejido social. Creo, entonces, en última instancia, que Alta de Gobierno probablemente gana la ronda por tres cosas. Uno, una gran prueba respecto de cómo el tejido social depende y necesariamente necesita de la explicación en currículos escolares del sufrimiento individual de las personas del lado perdedor para evitar, uno, radicalizaciones, dos, deshumanización. Dos, cómo es la narrativa más persuasiva y cómo comparativamente siempre se va a generar más tensión en el contexto post-conflicto dentro de las oposiciones. Tres, cómo es intrínsecamente inmoral que el lado vencedor de un conflicto invisibiliza el dolor que él mismo produjo. Y ya, no va a dejar. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso, Elis. Pasaremos entonces con Yellow. Simón, a tu primera palabra. You're here. ¿Me escuchas bien? Yes. Sí. Bueno, antes que empiece, obviamente, quiero decirle gracias a Dani por invitarme, a pesar de que nos va a quedar mucho tiempo en Colombia viéndonos, y que nos volvió en el almuerzo. Y segundo, muy lindo aquí contra mi hija. Mi otra hija. Y Ana. Y obviamente. Voy a empezar en 3, 2, 1. Precisamente por lo que preguntó Cámara Alta de Gobierno en su punto de información, nos dicen, en ningún lado es objetivo, esto se mitiga significativamente a ellos mismos. 3 razones por las cuales esto es cierto. Primero, te automitiga porque bajo la lógica de que no sean objetivos, el gobierno que va a instaurar este currículo tiene también incentivos a no poner las mejores historias, las historias que verdaderamente impactan a la sociedad, las historias que verdaderamente enseñan esas matices que tú dices. Como dices, tienen fuertes incentivos a todavía permanecer o perpetuar sus narrativas ultranacionalistas, que la población de ellos verdaderamente les importa. Es en orden de ideas que probablemente muchas de las historias no sean significativas. Segundo, si el otro estado va a decirle, también tiene, por ejemplo, incentivos fuertemente a también utilizar esta forma tan subjetiva para poner información que no está tan blinda de ellos. Pero en tercer lugar, es simétrico entonces el punto que es sesgado, porque en tu lado de la casa no son objetivos, tengo incentivos también de utilizar información que sea a mi propio beneficio. Ocultar, por ejemplo, los desastres que hizo Fujimori, solamente decir, ay, es que una aldea no Fujimori hizo cosas buenas. Enfoquémonos en esto, pero no nos enfocamos en los daños sistémicos que ocurrió. Voy a hablar de 2 cosas aquí y voy a ganar la alta de gobierno. Primero voy a explicar sobre la reconstrucción social dividida en 2 partes. Primero, sobre la humanización de las personas, cómo en mi lado de la casa hay mejor reparación para estas personas en ambos lados. Y segundo lugar, porque la velocidad de la historia mejora también en mi lado de la casa. Antes de esto, también un punto de aclaración que quiero decirles. Ojo, ningún gobierno puede ganar este debate solamente diciéndolo, porque yo humanizo más a las personas van a reaccionar positivo a eso. Esto es altamente absurdo, la autoridad alta del gobierno. Primero, las personas que también vivieron esos conflictos, murieron personas, murieron familiares, siguen viviendo consecuencias terribles de esas, del lado que ganó también, porque siguen todavía perpetuándose instituciones terriblemente malas. ¿Qué quiere decir eso? Es muy probable que no absorban la información positivamente, precisamente por el dolor fuerte que ha causado sobre las mismas. Aunque las matices sean nuevas, pero ve como en primer lugar hay fuertes incentivos porque no son historias que verdaderamente cambien eso, pero en segundo lugar, ya tiene en países particularmente con su post-conflicto, como dice Adrián, en muchas situaciones siguen perpetuando este tipo de narrativas. Porque hay un rise de nacionalismo también en muchos partidos políticos que quieren utilizar la historia para intentar avanzarse mucho más a eso, por ejemplo, para intentar frenar la migración, por ejemplo, para intentar frenar la globalización, que ha incrementado muchísimo más el apoyo a esas narrativas
que frenan más los conflictos. En esa unidad que es muy difícil que su lado de casa verdaderamente obtenga los impactos que dicen. Ahora, primero en relación a la humanización del perdedor, etc. Cámara Alta de Gobierno dice los humanizo y ya. Primero, no prueban porque la humanización o añadirlo al currículo necesariamente implica que las personas lo van a observar de esa forma. Segundo, es falso, porque existe un fuerte resentimiento, no solamente por esto, pero también existe un resentimiento contra el propio Estado opositor. ¿Qué quiere decir? En muchas situaciones, por ejemplo, las personas perciben que sus daños son ocurridos y que no fueron correctamente reparados. ¿Saben cuántos casos son países que actually han pagado su compensación porque la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional ha hecho algo? Casi ninguno. Es por eso que hay mucha deuda histórica contra ellos que ni siquiera han sido. Otros incentivos por los cuales probablemente la gente no quiere humanizarlos, incluso exacerbarlos muchísimo más. Pero tercero, esto expande aún mucho más la forma en la que se demonizan. Diego les explica por qué y él hace cero engagement. La forma en la que comienzan ahora a percibir las personas es: este Estado está intentando ocultar el daño que hiciera esa persona que dijo que estaba yo solamente era un marinero protegiendo a 5 personas, pero un marinero que protegía a 5 personas violando a 25 mujeres, matando a muchas personas. Esta es la forma en la que comienzan a percibir la historia. Por eso tiene muchos incentivos a querer exacerbar la forma en la que la historia se dio muchísimo más a eso. Pero en segundo lugar, porque el Estado, viendo que la población reacciona de esta forma, tiene ahora fuertes incentivos a querer double down la forma en la que comienzan a atacar o demonizar a las otras personas. No por el currículo, pero por medio de discursos de odios en sus estadios, etcétera, que son múltiples otros medios, mientras la información también accede a niños, también accede a personas. Ahí son los niños que también se ven fuertemente influidos para hacer muchísimo peor. Los niños no solamente se educan por la escuela, también se educan porque la escuela les enseña esos videos y ellos escuchan todo el tiempo. Segundo, sobre la veracidad de la historia, pero antes, baja, hija. Dije, Simón, su contramodelo fue literalmente que sean solo objetivos según Diego. Acabas de quedarte sin comparativa en 2 minutos. no, Ojo, la empatía fue súper explicada en el proceso educativo del currículum. eso es cero cierto lo que dice. Diego literalmente dijo, y ustedes lo conceden en acta de gobierno, no van a ser objetivos. ¿Quiénes saben si vas a hacerlo? No te puedes retractar, Adrián. Ahora con los puntos sobre la veracidad de la historia. Cero explicación sobre por qué matizar nueva información es importante. Segundo, cero explicación sobre que estas nuevas matices van a cambiar la forma en que las personas reaccionen a ellas. Tercero, cero explicación sobre por qué en particular estas historias van a querer señalar el sufrimiento de algunas personas. No te son historias de heroísmo, son historias en las que probablemente quieran perpetuar cosas, pero por ejemplo invisibilizar la masacre de personas producto de que Fujimori destrozó y mató a muchas personas. Es ahí cuando vemos que el Estado tiene fuertes incentivos a querer instrumentalizar la historia a fin de poder ocultar muchos daños que utilizaron, o al menos opacar los daños que comenzaron a utilizar y decir el objetivo muchísimo más. ¿Cuál es el impacto de esto? Primero, a nivel de principios, esto va a ser en contraste con lo que dice Cámara Alta Oposición, pero Cámara Alta de Gobierno en el segundo argumento, en el segundo discurso de Elis. Porque ahora el principio es contraproducente, no está mostrando la historia, ahora está dándole más oportunidades a que un Estado con demasiada legitimidad, que tiene el control sobre la educación, que controla los medios, pueda ahora preparar información muchísimo menos certera sobre esta y ahora quiere comenzar a manipular la forma en la que se comienza a percibir la historia. Esta es muchísimo peor, pero en tercer lugar, si es cierto que la historia es un bien por sí mismo, también como se explica, que se diga muy bien correctamente, hay más incentivo que se pueda, digamos, instrumentalizar a forma de cosas malas. Por último, hablemos sobre cómo se aplican normalmente estos currículos y por qué es mejor que en mi lado de la casa haya, digamos, digamos que la historia no sea incluida. Quiero dejar un par de mecanismos sobre por qué en este caso nuestro es fuertemente limitatorio, es decir, es mejor simplemente no hacer nada. Para razonamientos que le da Diego. El primer mecanismo es explicarles. Si es cierto que actualmente el tejido social o la justicia transicional es tan difícil de conseguir, porque muchas personas tienden a continuar con los mismos, las garantías de que este impacto se dé es muy poco probable, es decir, que la gente cambie. Pero hay mayor certeza de que la gente con preconcepciones actuales, que la gente ya sabe que son extremadamente malos, exacerben más sus ideas. Es menos propenso a que en el futuro quieran cambiar sus concepciones si es cierto que las ideas de ellas van a ser efectivo en 100 años, en 50 años. En este tiempo, hay mucho tiempo para que estas personas se radicalicen muchísimo más, así que el impacto de ellos a largo plazo es muchísimo menos certero. El segundo impacto de esto es porque eso legitima ahora un grupo mayor de personas de que estas concepciones son extremadamente malas, porque antes eran personas que no les importaba mucho lo que pasó en la historia. Ahora son personas que van a decir, miren, el otro Estado está intentando ocultar las miles de personas de mi familia que se murieron. Ahora es donde yo tengo incentivos ahora que realzar este tipo de temas y comenzar a darle un giro peor a eso. Ya no es transicionar la justicia, ya no es buscar convicciones o por ejemplo, tratados o forma de reconciliarme con otras personas, sino va a ser ahora exacerbar muchísimo más narrativas que empeoran las relaciones entre ellas. Ahí es como se empeora muchísimo más el tratamiento. Muy nervioso, por favor.
Muchas gracias por ese gran discurso, Diego. Pasaremos con la extensión de gobierno. Santi, tu primera palabra. Here, here. ¿Alguien tiene agua? ¿Qué puedo dar un poquito? ¿Alguien tiene agua? ¿Agua? ¿Tienen agua? ¿Tienen agua ustedes? No te la tienes que No ver. le dé. Esa la se la va a tomar toda. Lo que Voy a bajar la luz de recarga. recargar. Sí, ahí. Nelson, ¿me ves y me escuchas? Yes, sí. Vale, solo quiero decir que Sara tan hijo de puta, espero que sea la final. Me caen muy bien todas las personas de acá y se me ha puesto mi corazón en esta sala, en bajo posición. Y Mom, I love you so much. Voy a iniciar en 3, 2, 1. Primera observación sobre el debate de cámaras altas. Hay un TED Talk sobre cómo funcionan los incentivos que tiene el Estado para visibilizar una o la alternativa que ofrece la oposición. Pensamos esto, lo que dice baja oposición es cierta. El Estado tiene buenos incentivos en ambos lados de la casa. ¿Por qué? 1, porque es consciente que la radicalización es potente y por tanto no es posible cerrar el conflicto. 2, porque tiene fiscalización de todos los entes posibles, las instituciones, los movimientos sociales, por ejemplo, los estados que participan de esto, están fiscalizando el Estado para que pueda reparar y cerrar el conflicto. Pero tercero, porque es consciente que las posibilidades de que las víctimas puedan, por ejemplo, generar nuevos grupos insurgentes en el futuro para contrarrestar el poder del estatal es muy amplio, por tanto le interesa que por brindarle un cierto Estado. Esto implica que literalmente es simétrico que en ambos lados de la casa tenga buenos incentivos para centralizar esta información. Lo que cambia es que en gobierno estos incentivos se redireccionan hacia analizar las causas reales, hacia la empatización, hacia el entendimiento y la visibilización. En oposición se redirecciona hacia simplemente generar datos objetivos. Listo, tienes los datos más objetivos del mundo. El problema con eso es que no das entendimiento real sobre las condiciones humanas de las personas, no das entendimiento real sobre cuáles son las caracterizaciones de estas personas, por qué funcionaron y demás. Con eso, claro, empecemos a explicar desde baja del gobierno 3 extensiones. La primera, alta del gobierno tiene deficiencias para explicar específicamente lo que denunciaba Simón, y es prácticamente cómo es el entendimiento, la empatía y cómo esto genera dinámicas de cerrar el proceso de postconflicto. Primero, ¿cómo se genera la empatía a partir de estas personas? 1, sufrimiento mutuo, es decir, estas personas pueden entender a su propia piel cuáles son los ciclos de victimización de las otras personas, principalmente porque fueron victimizadas de maneras parecidas, porque entendamos que todas las personas dentro del mundo son víctimas por una parte o la otra, y por tanto el hecho de que te maten con un método u otro, ya que tú puedes empatizar con el sufrimiento de la otra persona. 2, porque tenemos historias personales. A mi papá también lo mataron de esta manera, mi papá también murió de esta manera, y ya que yo puedo empatizar con esa persona sobre historias personales. 3, categorías de principios deseables, es decir, yo entiendo como un principio deseable como la justicia, como la igualdad o como la reparación para estas personas es algo que les importa, pero cuando el entendimiento de las justificaciones que en principio participan, como las personas que, digamos, entiendan las justificaciones de las FARC, como personas que, por ejemplo, fueron, digamos, involucradas dentro de las FARC de manera obligatoria, de manera que literalmente no tienen otra opción, literalmente solo pueden comer a través de las FARC. Este entendimiento de justificaciones nos lleva a que se genere la empatía. ¿Cuáles son los impactos y cómo esto me lleva a entender cosas que es lo que también le falta al gobierno? 1, me involucra personalmente con las historias y por tanto yo tengo la mayor facilidad de poder involucrarme con el conocimiento de ellas, caracterizarme con estas personas, entender cómo sean sus procesos. 2, me da herramientas pedagógicas dentro de los currículos. ¿Cuáles son las herramientas pedagógicas que utiliza el colegio? 1, ejercicios comparativos de información que me permiten sacar conclusiones a través del análisis de esta información. 2, guías pedagógicas con un profesor que me permite tener guías para tener un proceso de aprendizaje mucho más óptimo y mucho más certero sobre cómo sucedieron estas cosas. 3, involucramiento, por ejemplo, de conversaciones con los amigos, con las familias, donde estas conversaciones lo que crean es un conocimiento generalizado social de cómo sean estos problemas que sí me lleva a entender estos problemas de manera real. Eso implica que en nuestra casa hemos probado cómo 1, se genera empatía, pero 2, lo más importante, cómo esta empatía se instrumentaliza con el currículo escolar para que estas personas realmente puedan entender. Cuando les hemos probado esto, va a impactar en los escenarios. 1, cómo esto garantiza reconstrucción del tejido social, que es todo lo que le falta a alta de gobierno. Y 2, el punto que alta de gobierno no puede ganar de la reparación de las víctimas, quizá la pondrá como el más importante en la comparativa de gobiernos. Hablemos de cuando se genera el mutuo entendimiento, se generan 3 cosas. 1, cuando tengo un mutuo entendimiento de las partes dentro del conflicto, es mucho más probable que se dé coexistencia de espacios, donde yo pueda entender que esa persona y yo podemos compartir un bus, podemos compartir una librería, podemos leer en las mismas partes, podemos compartir un café. La coexistencia de espacios se da exclusivamente cuando yo tengo la capacidad de entender a la otra persona. 2, de construcción de sesgos cognitivos que se han creado a partir del odio. Es decir, ahí entiendo que una persona con unas características particulares no merece estudio en particular. 2, entiendo que literalmente los sesgos cognitivos que he construido pueden empezar a compararse con la información que me están dando nueva, y ahí es donde las personas que empiezan a construir
construir los signos que en principio importan a la generalización. Pero 3, interconexión e integración. Esas de las personas pueden empezar a participar de espacios, interconectarse, trabajar juntos, trabajar colectivamente para la reparación de escenarios. Es así como se hace, por ejemplo, el posconflicto de las FARC en Colombia, donde los victimarios y las víctimas construyen las casas que los victimarios destruyeron en principio. Eso sí reconstruye tejido social. Pero hablemos de la radicalización, porque ahora el gobierno lo que dice es, ay, se radicalizan. ¿Cómo sucede? Nunca lo explican. ¿Cómo sucede la radicalización? Cuando hay dinámicas de ocultamiento, tergiversación, o ignorar a estas personas, o evitar, por ejemplo, que se genere la apatía, lo que pasa es que generas un resentimiento en 3 sentidos. Uno, sería un constante enfrentamiento a la posibilidad de que estas personas nunca van a tener capacidad de plataforma política, plataforma social, plataforma religiosa. 2, hay una vulneración de la posición individual donde les dices que lo que estas personas quieren es inválido. Tercero, es donde las personas tienen más facilidad para poder acceder a dinámicas de radicalización, donde creen que no hay otra alternativa para posicionarse en el statu quo que no sea a través de la guerra, que no sea a través del choque, el conflicto. ¿Cuáles son los impactos de la radicalización? Uno, que por ejemplo estas personas empiezan a buscar mecanismos no institucionales para posicionarse. Es donde empiezan, por ejemplo, a destruir votaciones. Es donde las personas empiezan a, por ejemplo, en dinámicas donde no se puede representatividad. Empieza a romper con la institucionalidad. 2, hay un tratamiento de radicalización ideológico. Es ahí donde los neonazis en Alemania tienen posicionamiento ideológico porque nunca los posicionaron, porque nunca les dieron empatía, porque nunca les dieron entendimiento de su posicionamiento político. Es donde estas personas tienen entrada en la materialidad. Pero tercero, hay una externalización de estos resentimientos que se dan en 3 lugares. 1, físicos, las personas empiezan a chocar con otros espacios y a radicalizar las dinámicas de otra edad. 2, psicológicos, las personas empiezan a torturar estas dinámicas psicológicas a través de la revictimización. Pero 3, es ahí donde a través de las cosas mediáticas las personas empiezan a sufrir un montón. Eso implica que la radicalización que siempre ha a la casa cuando se da la comparativa, si lo que hace es destruir el tejido social y si no repara a las víctimas. ¿Por qué no repara a las víctimas? Vamos con la garantía de las víctimas. Simón. Hay cero engagement en cámara de gobierno, porque el tipping point no es solamente voy a tener formas de empatizar, hay múltiples. La pregunta es si esta persona... El problema siempre de la oposición es la falta comparativa sobre cómo pueden solventar el problema ciudadano. Para las víctimas se reparan a través de 2 cosas. 1, garantía de no repetición y 2, verdad. Sobre la garantía de no repetición, cuando aumenta la radicalización de las personas de la oposición, es ahí donde las personas literalmente lo que tienen son incentivos para, por ejemplo, radicalizarte. De mi lado de la casa pasan 3 cosas. 1, no insertan nuevas dinámicas de odio porque principalmente les diste plataforma, les diste entendimiento y empatización. 2, no busquen externalizar sus odios. O 3, no busquen la desestabilización del régimen institucional que se ha estabilizado. Esta es donde literalmente les doy un punto de canalización en el lado del gobierno para visibilizarse y para tener certidumbre de que podemos avanzar juntos. Los matizaciones es donde las personas, cuando no se radicalizan, tienen mejor acceso a las dinámicas de garantía de repetición. Las víctimas no están en constante miedo que hay un riesgo de que se vuelva a repetir el conflicto. Las víctimas, por ejemplo, tienen mecanismos institucionales para poder lidiar con estos riesgos y se sienten mejor de mirar a la casa. Pero hablemos de la verdad, que es radicalmente importante. El mejor caso de ellos, donde literalmente solo pintan datos objetivos, el perdedor se pinta como el malo y no participa. ¿Quién cree que el malo no participa? No participa en el proceso de conocimiento de verdad. No genera, por ejemplo, ¿cuáles son los impactos de que esta persona sienta que no puede participar? 1, no empieza a generar aportes a verdad. 2, genera movilizaciones en bloque para que, por ejemplo, todo el grupo de radicalización empiece a salirse de las negociaciones, empieza a salirse de, por ejemplo, las conversaciones que tienen las personas con las víctimas. 3, pero por ejemplo, fortalecen las dinámicas de ocultamiento, empiezan a ocultar los datos, empiezan a generar dinámicas de no visibilización. ¿Cuáles son los impactos de esto? Es ahí donde las víctimas no tienen verdad, no tienen reparación, porque sus victimarios están pocos dispuestos a participar del sistema que se ha creado para poder retaliación y posconflicto. Es ahí donde las víctimas sientan significativamente peor, muy orgulloso de proponer este debate. Muchas gracias por ese gran discurso, Santi. Pasaremos con la extensión de oposición. Felipe, tu primera palabra. Perfecto. Ok, Yerno, ¿me escuchas? Yes. Claro. Tengo el trauma con el todo y de que los ventiladores te vuelan los ojos. Entonces está a punto de hacer así, pero bueno, sí, es bueno. Bueno, voy a comenzar mi discurso. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Hay un presupuesto básico para poder debatir esta moción. Creo que básicamente hay que creer que los ganadores cuentan la historia, que es lo que decía Alta de Gobierno. El problema con esto es que es muy poco claro por qué en Alta de Gobierno estos ganadores que cuentan la historia son súper buena onda y quieren humanizar a la gente, y en nuestro lado del debate los quieren demonizar. Creo que eso no es real. Hay que asumir en el debate que los tomadores de decisiones sobre la currícula escolar son exactamente los mismos, ergo tienen los mismos incentivos.
si tienen los mismos incentivos, tienen en nuestro lado del debate incentivos a contar estas historias de la forma más humana posible. Alta de gobierno está bastante fuera. Pero incluso asumiendo que eso no es así, vamos a demostrar por qué estas personas lo harían de esa forma. Creo que las personas que llegan a ser tomadoras de decisiones son personas usualmente educadas. ¿Esto qué significa? Que han llegado al poder dentro de espacios como el Ministerio de Educación, etcétera, y etcétera. ¿Esto qué significa particularmente? Que tienen acceso a carreras universitarias y por lo tanto están invadidos por una narrativa de revisionismo histórico, de postmodernismo, en donde la mayoría de estas personas reconocen en la historia que eventualmente se han ocultado datos que ahora se tienen que contar porque antes nadie los contaba, y por lo tanto consideramos que estas personas tienen estos incentivos para hacer esto. Lo demás, voy a explicar el caso del gobierno, es bastante sencillo. ¿Cómo vamos a entrar en la comparativa dentro de este debate? No, vamos a decir lo siguiente, vamos a claimear que hay mejor información dentro de nuestro lado del debate. Esto impacta directamente en la vida de los estudiantes y por lo tanto en el largo plazo impacta en la masa social, y que son tremendamente importantes para la toma de decisiones de las políticas públicas. El hecho de que los estudiantes ahora tengan esta información crea una demanda política, y ahora los políticos mejoran su oferta con respecto a las víctimas de estos conflictos y por lo tanto hay apoyo a los más vulnerables. Porque esto es cierto. Número uno, ¿por qué la información es mejor mostrada dentro de nuestro lado del debate? Y quiero que noten la comparativa. Primero, los incentivos políticos en ambos lados existen. El problema es que en la Cámara de Gobiernos lo que tienen que demostrarnos es que el incentivo específico que tuvo una persona in situ es el mismo objetivo que tienen absolutamente todas las demás personas. En nuestro lado, el debate, tener ideas en abstracto sobre cuál es la motivación principal que tienen las personas, hace que entendamos y empaticemos mejor con las causas. ¿De qué tipo de causas estamos hablando y por qué esto es cierto? Estamos hablando de entender cómo los procesos de Sendero Luminoso de las FARC surgieron porque habían grupos que no se sentían representados dentro del Estado. Es decir, que esto sucedió en algún momento hace que las personas asuman que es necesaria la representación política. Decir que una persona se sacrificó por su familia no es explicar ese incentivo político, y creo que ese es el matiz diferenciador importante de las oposiciones. Segundo, acusan a la oposición de que tienen que contar datos sin ningún tipo o sea, datos fríos, en plan, murieron 1000 personas y ya está. Creo que eso es falsísimo. Creo que esos datos son racionalizados por procesos pedagógicos. ¿Esto qué significa? Que el número de falsos positivos en Colombia, por ejemplo, no va a ser explicado como un número, sino va a ser explicado de por qué el sistema permitió que un grupo judicial comience a joderle la vida a un montón de personas, y por lo tanto estamos denunciando causas más grandes que solamente los individuos, y por lo tanto los procesos pedagógicos que describía Santi están también en nuestro lado del debate. Tercero, la demonización es aún más probable en el lado de alta de gobierno. ¿Por qué? Noten que la diferencia es la siguiente. En nuestro lado del debate hablamos del conjunto de personas, del conjunto de las luchas, de las ideas en abstracto. En su lado del debate tienen un nombre y un apellido. El problema con eso es el siguiente. Uno, no es fact-chequeable. Esto significa que la fiscalización que decía baja el gobierno va a tener que ser horrible, porque cada una de las historias es individual y como no puedo fact-chequearlo, pueden estar mintiendo y por lo tanto no es historia objetiva, y eso es terrible. Pero en segundo lugar, noten que es más fácil demonizar a las personas en el momento en el que tienen un nombre y un apellido, un rostro y una cara. Eso es totalmente diferente, y por tanto en nuestro lado del debate las personas están más protegidas de la demonización, porque en el peor de los escenarios demonizan sus ideas, no demonizan a las personas, que es aún peor porque las vinculan con grupos sociales, etcétera, etcétera. Creo que al final esto flipea el punto de alta de gobierno, pero le voy a dar el punto a Adrián. La individualización es lo que pone el rostro al sufrimiento y hace que no sea un número más, genera grados de impactos en Es que incluso si tú también puedes dar buenas cosas y ser empático, es a nivel macro y no individual. Dos respuestas. Uno, la empatía no es suficiente porque no explican cómo generan mejores decisiones. Y en segundo lugar, Gonzalo lidia con eso. Así que no es... Ahora vamos al segundo punto. Noten por qué la academia es algo tremendamente importante dentro de este debate. Aunque antes de eso, creo que mostrar los errores sistemáticos es mejor porque permite una mayor interseccionalidad. ¿Esto qué significa? Que los académicos que están de espacios, por ejemplo, LGBT, feministas, etcétera, se concentran en el sistema y cómo el sistema oprime a cada una de las víctimas de forma distinta. Esto significa que cuando hablamos del Labor Day, no solamente hablamos de la opresión sistemática hacia las comunidades afroamericanas, sino cómo las mujeres lo experimentaron, cómo la población queer lo sigue experimentando, y creo que esto es un incentivo importante para entender que entendemos el sistema de forma holística y no los casos individuales y casuísticos de gobiernos. Ahora sí, ¿por qué la academia es algo mejor? Primero, hay que explicar por qué la academia impacta en distintos tipos de personas. Primero, creo que impacta en remanentes de las personas que han perdido este conflicto histórico, pero también impacta en aquellas personas que siguen en contra e históricamente han estado en contra. Obviamente la mayoría son las personas que están en contra, pero hay que explicar qué clase de historia llega a estas personas, cómo estas personas lo recepcionan y por qué son capaces de tomar mejores decisiones a partir de esta información. Primero, la historia tiene poder, esto es cierto por lo que decía Adrián, pero vamos a explicar por qué es cierto. Primero, creo que afecta, o sea, como crea
primera oferta de conocimiento, ¿cierto? Cuando conoces que hay una causa que está oprimiendo un grupo de personas y reconoces que esas personas tienen igual dignidad que tú, estás predispuesto a poder aceptar políticas públicas que ayuden a estas personas. Por ejemplo, la comunidad LGBT. Segundo, los futuros políticos son educados dentro de las universidades y por lo tanto el conocimiento que ingrese dentro de estos políticos es tremendamente importante. Tercero, narrativas a partir de las publicaciones y los medios, ¿cierto? Las universidades crean narrativas y por lo tanto la visión de la historia que tengamos en este debate es la más difundida. Tercero, cuarto, creo que junta todo el capital académico y estas personas ahora están más dispuestas a generar mejores ofertas políticas. Ahora sí, ¿cómo esto impacta? ¿Cómo impactan los remanentes? Ojo que los remanentes no son escuchados. Recuerden que la mayoría de los conflictos sociales tienen una causa política clara. No tengo representación en el Estado, necesito que alguien me represente, no me escuchan las armas. Creo que eso es tremendamente importante porque, uno, cuando son reconocidos dentro de este tipo de espacios, tienden a menor radicalización porque observan que hay personas que van a representar sus intereses dentro de los ámbitos políticos, dentro de los ámbitos académicos y tienen más incentivos a no agarrar las armas. Segundo, son capaces de entrar al juego político porque también están dentro de la academia y por lo tanto pueden participar dentro de estos espacios. Tercero, una mejor cooperación, porque en el lado del gobierno, cuando estoy contando historias in situ, no sé si esa historia es real. ¿Por qué no cuentan mi historia y cuentan cualquier otra historia? Cuando no me están contando mi propia historia, de mi propio sufrimiento, no me siento identificado porque cada historia es diferente. Cuando encontramos el sistema general, me puedo sentir identificado porque yo sufrí ese problema de forma particular. Cuarto, esto es exclusivo porque hablamos de causas y sistemas, no hablamos de nombres y apellidos. ¿Cómo afecta esto a la población en general? Creo que afecta porque hay un choque de realidad. Porque históricamente pensaba que esto estaba bien, pero ahora me dicen que está mal. Y choco la realidad y tengo que decidir algo. Segundo, hay una tendencia al progresismo, por tanto hay cámaras de eco que refuerzan las ideas revisionistas y que ahora las personas deberían aceptar a los remanentes y deberían aceptarlos dentro del juego político. El cuarto, creo que la autoridad y esas cosas que explicaba Santi es simétrico dentro de este debate. Finalmente, porque hay mejores políticas públicas. Primero, hay una mayor capitalización y esto se ve reflejado en cosas como, por ejemplo, darle becas a personas que han sido afectadas por el terrorismo, a hijos de terroristas. Ese tipo de cosas son tremendamente importantes dentro de este debate, orgulloso de él. Tiempo. Muchas gracias por ese gran discurso. Pasaremos con el ético de gobierno para cerrar con la bancada de gobierno. Here, here. Mientras terminamos las horas, así pongo el timer. Creo que esta ronda es bastante especial. Primero, porque estoy muy ansiosa. Y segundo, porque hace exactamente un año creo que nuestra doble empezó a cobrar sentido, exactamente en ronda 2 de PR del año pasado. Entonces, qué bonito repetir otra sala que me da ansiedad. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Primero voy a diferenciarme de mi alta y luego voy a pasar a las oposiciones. Primero, creo que respecto a mi alta, creo que la alta de gobierno explica con bastante claridad y suficiencia la importancia del currículo y esto como porque es como súper importante y como súper efectivo, digamos, en términos de cómo, digamos, de cómo se vincula la información respecto al currículo, pero creo que Santiago les prueba 4 cosas importantísimas que hace que nos diferenciemos y que les ganemos de plano. Primero, creo que Santiago les explica cómo funciona la empatía instrumentalizada y que no solamente como el concepto que mi alta menciona como que es súper importante que la gente va a generar empatía, sino que literalmente les explica los 3 procesos de la coexistencia con otras personas, con la deconstrucción de sesgos cognitivos y la instrumentalización y la integración de precisamente este tipo de conocimientos, ¿verdad? Segundo, el involucramiento personal que generan estos 3 procesos con las personas que yo también voy a empezar a reconocer como víctimas, que entonces ya no son solo como las víctimas tradicionales de no, este lado ganó y hay X cantidad de víctimas, sino que también hay un lado perdedor que fue ampliamente afectado, ¿verdad? Tercero, la radicalización y cuarto, la reparación a las víctimas. Estos mecanismos por sí mismos creo que son los que le faltan entender, o sea, los que le faltan a mi alta para entender, digamos, los impactos materiales. Entonces, primero, por simple presencia lógica de explicación de los impactos ya les ganamos y segundo, precisamente por la materialización de los impactos. Con la presencia lógica me refiero a que sin empatía no hay beneficios, no hay entendimiento de cómo funcionan entonces todas estas dinámicas positivas que me ven de mi alta. Pero segundo, una ponderación como increíblemente importante es respecto a las víctimas y cómo estas se ven ampliamente reparadas y nosotros somos la única clase que lo explica
de verdad, por sobre digamos, la construcción del tejido social que me ven en mi alta. Y estos son dos puntos en particular. Primero, creo que los impactos positivos llegan efectivamente a las víctimas desde mi lado de la casa, desde baja del gobierno, cuando entendemos que precisamente hay una victimización muchísimo más alta y muchísimo más amplia que solamente lo que ya les decía de las víctimas tradicionales, ¿verdad? Creo que entonces, a razón de que yo puedo reconocer a una mayor cantidad de víctimas, de que yo puedo tener como la idea de que estas personas se van entonces a sentar a dialogar para generar todos los procesos de la reparación y de garantías y de justicia y todo esto que ya les explicaba Santiago, creo que entonces la historia se cuenta de manera como mucho más objetiva, si es que eso le preocupaba a la alta oposición. Segundo punto de las víctimas sobre el tejido social, creo que las víctimas son como absurdamente lo más importante de este debate y creo que esto es bastante intuitivo, ¿verdad? Creo que claramente son las personas mucho más afectadas. Tengo 4 mecanismos para esto. Creo que es evidente el grado de vulnerabilidad altísimo que sufren al pasar como por cualquier tipo de proceso que los victimice. Segundo, creo que estas personas tienen un reconocimiento absurdamente complicado. Creo que de por sí, si en el lado de oposición ya hay un grupo ganador y cuesta reconocer a estas víctimas porque el Estado tiene incentivos como perversos de no reconocerlas, de no dar, digamos, las suficientes garantías de reconocimiento. Creo que entonces, desde nuestro lado de la casa, al menos se le abre la ventana para que no solamente se reconozcan las víctimas tradicionales, sino víctimas que también han sido como altamente olvidadas y silenciadas. Y creo que esto es lo que Santiago les explica, ¿verdad? Como existen todas estas mayores lógicas para que haya un integro del grupo perdedor al reconocimiento de la verdad. Tercer mecanismo, la irreversibilidad del daño. Creo que esto también es bastante simple. Cuarto, el sufrimiento altísimo que sufren estas personas como a través de como de todos los procesos que los victimizan, ¿verdad? Voy a la vuelta. Los mecanismos de empatía, consistencia, etcétera, son dependientes de que las personas que también perdieron familiares estén dispuestos a aceptarlo. Cámara Alta, pues es el único equipo que provoque. Este es el tipping point. Ningún gobierno muestra porque es la consistencia, pues naturalmente lo que van a quedar. Creo que si me quieren eso yo te lo voy a refutar, pero voy a tu cámara, pero simplemente creo que el hecho de que exista el reconocimiento como víctimas ya es un paso enorme para la reconstrucción del tejido social y para la reparación de las víctimas que ya coexisten en sí mismas dentro del status quo, y creo que esto es lo que ignoran las oposiciones. Bueno, respecto a la oposición, creo que me dicen, no todas, creo que me dicen que, digamos, que la demanda política y el apoyo, digamos, en las comunidades vulnerables, etcétera, se da a través de la academia. Varias refutaciones para esto. Creo que, bueno, la explicación es que, digamos, que todo esto está mejorando, ¿no? Porque choca como con las exigencias, como digamos, de todos los bandos y a través de la creación de la empatía, ¿verdad? Creo que lo importante de la empatía, o sea, lo importante es la empatía, precisamente porque aquí es donde se repara el tejido social. La oposición definitivamente no implica como lo político genera empatía. Creo que no tengo mecanismos para creerlo, creo que no hay como conexión respecto a existe la política, existe la empatía, ¿verdad? Baja posición tampoco me explica cómo se generan los procesos de reconstrucción del tejido, en particular en la Cámara baja oposición, y la ponderación de nuestro caso respecto al suyo es bastante simple. Creo que nuestro proceso es muchísimo más accesible. Creo que a través de entender lo humano y a través de poner a dos personas de bandos diferentes como en el mismo nivel, creo que hace que se pueda generar una conexión empática, y esto ya todos se nos explica Santiago. Segundo, creo que nuestro proceso también es mucho más veloz. Creo que la dinámica social de, otra vez, sentar a estas dos personas hace que sea mucho más certero y mucho más directo. Nuestro proceso, por estos dos motivos, es muchísimo mejor. Y creo que un error enorme que cometió bajo la oposición es que no explica por qué la academia es accesible y por qué repara. Creo que sí, muchos de los políticos del futuro van a salir de estas universidades, pero probablemente estas personas no son las que reconstruyen el tejido social. Yo puedo ser el mejor político del mundo e inventarme 20 millones de políticas que me suenen súper chimbas porque me lo enseñaron en la universidad, pero creo que las víctimas son las que reconstruyen el tejido social. Creo que en el caso de Colombia, los campesinos son los que lo reconstruyen, los que han sido ampliamente vulnerados y victimizados a través de todos estos procesos, ¿verdad? Y creo que eso es la razón de que estas personas logren acceder y que estas personas sean capaces de sentarse frente a otras personas que también han sido altamente victimizadas. Es la única forma como de reparar el tejido social, y no hay otra forma de que se sienten frente a otra persona sino a través de la empatía y todos los vínculos que les explica Santiago. Por último, alta oposición, estoy tan enojada. Bueno, alta oposición. Para alta oposición tengo dos refutaciones y unas ponderaciones simples. Primera refutación, me dicen que hay un aumento del odio y del resentimiento desde nuestro lado de la casa. Primero, creo que esto es increíblemente falso. Creo que cuando se tiene una única perspectiva y cuando solamente me hablan de una narrativa en particular, hay cero incentivos para que yo cambie de perspectiva. Hay cero incentivos para que yo genere todas las dinámicas de integración positivas que les explica Santiago. Creo que mi lado de la casa genera esta exposición a casos particulares que me generan empatía. Creo que el hecho de escuchar permanentemente la misma perspectiva, creo que solamente va a alimentar esta radicalización. Incluso si de mi lado hay un poco de radicalización, creo que disminuye considerablemente a razón de que yo estoy humanizando a las víctimas, yo estoy generando procesos de empatía. Segundo, respecto a la revictimización, creo que nuevamente, incluso si hay procesos de revictimización desde nuestro lado de la casa,
Santiago ya les explica la lógica detrás de la empatía, de que estas personas sean capaces de sentarse frente a frente, como a hablarse, ¿verdad? A reconstruir la verdad. Y creo que sí me dicen que la comparativa es objetividad, porque sí me dicen que la comparativa es objetividad y validan los objetivos y números precisos. Creo que mi alta ya les explica cómo esto no tiene sentido, pero más allá de esto no me explican cómo la objetividad repara. Creo que Simón lo intenta diciendo que en el lado de la casa se instrumentaliza la historia y que se generan dinámicas como que empeoran, digamos, el status quo. Pero primero, creo que tengo cero mecanismos para creer que esto es cierto, porque el único mecanismo era el de los incentivos perversos de los estados, y creo que ya fue suficientemente refutado por Santiago. Por último, la ponderación breve respecto de nuestro caso respecto a ese, creo que de nuestro lado al menos se intenta generar una reparación lo suficientemente efectiva y lo suficientemente amplia para todas las personas que se reconocen como víctimas. Y creo que las víctimas están mejor a través del proceso precisamente como del mutuo entendimiento y de la empatía. Bueno, yo saber. Muchas gracias por ese gran discurso. Ahora pasaremos con baja de oposición con el activo para cerrar el debate. George. Hola, Gerson. ¿Me escuchas? ¿Me ves? ¿Me oyes? Yes. Ah, nada, dije que quería dedicar ese discurso a Alejandro Aparicio porque le quiero mucho. Como lo voy a grabar, pero que lo está grabando, lo miras. Gracias por ayudarme a mi estado. Voy a hacer mi discurso en 5, 4, 3. Hagamos un látigo por cámaras, haciendo con cámara alta y baja. Hay dos escenarios que vamos a asumir en el partido. El escenario 1 es el que los tomadores de decisiones son personas terribles. Eso significa que vamos a explicar por qué no pueden asumir este escenario. En el escenario donde esas personas son terribles, tenemos de que las historias que cuenten van a tener 3 características. Primero, van a minimizar el heroico. Segundo, van a caracterizar a las personas como poco humanas. Pero tercero, van a llamarlas malas y le van a dar un valor moral negativo. Creemos que si este es el escenario, sus beneficios con respecto a la empatía son irrelevantes, porque es poco probable que tú empatices de buena forma. Entonces creemos que no deberíamos asumir este escenario en el debate. El escenario que comprueba Felipe es en el cual esas personas son chéveres, son buenas y tienen incentivos a tratar bien a las personas, debido a que han estudiado en la academia, entonces razonablemente tienen conocimiento sobre los temas, son revisionistas, entienden de que muchas cosas han sido ocultadas y deben ser contadas de la mejor forma porque eso es lo que te enseñan en ética en la universidad. Creemos que incluso en el escenario hay de gobierno no suficiente para ganar 2 razones. Primero, queremos de que esto no atinja a las personas derrotadas. Noten que las personas que son derrotadas y que se levantan en un conflicto social tienen un gran interés, que es que escuchen y comprendan su causa. Noten que el problema es que cuando tú reduces a una persona, primero, generas un fuerte sentimiento de victimización porque se está reduciendo a un caso aislado, un caso tipo que no tenemos la certeza que representa a todas. Ese marinero que muere, no sabemos si está representando a todas las personas del conflicto, entonces no se sienten representadas del todo. Pero segundo, esas personas quieren ser escuchadas. El problema es que cuando lo minimizas, el sentimiento que esas personas perciben es que estás minimizando su lucha, estás minimizando la justicia de su lucha. Felipe explica por qué la única forma en la cual las personas pueden entender las causas es mediante el estudio de estas situaciones y mediante el entendimiento de distintas razones en la academia. Es poco probable que se entiendan las causas del conflicto, como que esas personas decidieron sacrificarse y morir en la guerra mediante historias. La única forma en la cual lo haces es cuando estás explicando la causa mediante la academia. Eso significa que el único lugar donde esas personas se sienten bien o no se sienten con un sentimiento de mierda es mediante la explicación de las causas. Eso significa que la empatía puede ser suficiente para que a lo mejor las personas del lado ganador entiendan las personas del lado perdedor, pero no para que las personas del lado perdedor se sientan verdaderamente escuchadas porque quieren escuchar sus luchas. Segundo punto, vamos a hablar sobre las personas más vulnerables del debate que ya basta de gobierno caracterizan, compramos muy bien esta población. Queremos de que no tengamos posición esto en nuestro lado del debate, en el escenario en el cual educamos bien a esos políticos. Segundo, estamos explicando el poder de las universidades y cómo es que crean narrativas. Pero tercero es que enfatizan en las causas. Noten cómo funciona esta enfatización de las causas y Felipe es muy claro y baja de gobierno y decide ignorarlo. La interseccionalidad significa de que como la historia se repite, puedes explicar cómo ciertas causas y ciertos problemas siguen funcionando a día de hoy. Es decir, cosas como en el apartheid que existía discriminación y segregación, ahora a lo mejor ya no está tanto con las personas afroamericanas, pero sigue existiendo con personas de otros círculos sociales o personas de otros movimientos. Significa que como las causas son iguales, las personas son capaces de empatizar con esto porque lo viven, porque literalmente conviven con estas cosas. ¿Esto qué significa? Significa que las personas a la hora de votar, noten cómo es la diferencia. En lados de gobierno, las personas a la hora de tomar decisiones y de votar, lo hacen mediante la empatía. ¿Por qué creemos que la empatía no es suficiente? Primero, la empatía es momentánea, solamente la ves, solamente la sientes cuando ves a la persona sufriendo, ves a la persona llorando. Cuando vas a poner un voto, no pienses en esa persona porque es solamente un sentimiento pasajero. Segundo, no lo racionalices, proviene de tus sentimientos más breves, sentimientos más como que... Stop. ¿Por qué queremos esto? ¿Cierto? No de que cuando tú vas a
como que por así decirlo, pelearte con una persona y le ves la cara llorando, tienes menos incentivos a gritarle porque estás empatizando. Esa empatía solo funciona en esos momentos específicos, pero luego cuando dejas hablar con la persona es como que, hey, odio a esta persona, ¿por qué dice esto? Como esto no sucede en nuestro lado. La educación mediante la academia permite la racionalización de los problemas y entender por qué existen y cómo nos afectan en la actualidad y por qué deberían ser resueltos. En la comparativa, la forma en la cual las personas votan nota que la empatía es menos probable que esté presente a la hora de que las personas de tomar decisiones, está mucho más presente cuando lo racionalizan y entienden por qué esas causas son justas y deberían luchar contra ellas. ¿Esto qué prueba? Prueba de que sí, Consejo de Alto Gobierno demuestra empatía, pero creemos de que no es suficiente porque no es lo que está presente a la hora de votar. La única cosa que está presente es la racionalización de los problemas, porque viene después de horas de lectura en la academia mediante la historia. Lo estás interiorizando de distintas formas, estás entendiendo las causas, pero segundo, convives con esas mismas problemáticas, es suficiente para probar que la votación es mejor de nuestro lado. ¿Por qué la votación desempata el clásico verdaderamente importante? La votación es lo que genera los cambios materiales y es lo que genera la reparación. Baja Gobierno dice, no, son las víctimas que lo hacen. Esas víctimas dependen de que el Estado les dé presupuesto, les dé reconocimiento, no los siga oprimiendo, no los siga cazando. La única forma en la cual podemos tener reparación es cuando los políticos que salen de esa academia entran en esos lugares y conciben a esas personas como válidas y tienen incentivos a darle beneficios. Y la única forma en la cual esos políticos entran es cuando las personas que van a votar ya saben que esas personas son las que deberían elegir porque van a luchar contra las causas más graves. Eso es lo que desempata los partidos. En un debate sobre educación, el matiz sobre cómo esta info genera procesos educativos es clave y estar en alta de gobierno. No es suficiente saltarse los impactos como banca de gobierno. Ustedes tienen que hacer engage con estos procesos educativos que nosotros les trajimos. Esos procesos educativos con respecto a la empatía, estamos concediendo que existen, pero concedemos que no son tan profundos con respecto a la racionalización y por lo tanto en la diferencia a lo mejor tienen votantes, pero creemos que la racionalización mediante las horas de estudio, mientras el comprendimiento de que esas causas son injustas, también el comprendimiento de que la lucha es justa y es válida y no es minimizada, significa que en la comparativa si en su lado votan 5, en mi lado votan 10, lo cual significa que tenemos mejores políticas públicas, tenemos más cosas que van a ayudar a esas personas. Cuando las víctimas no tienen tiempo, no reciben educación, su mayoría campesinado, ¿cómo literalmente la canalización de toda la reparación de las víctimas va a ayudar a solventar sus problemas? Es que yo no necesito que esas personas accedan a la academia. Necesito que las personas que tienen tiempo, tienen plata y van a acceder a la academia entiendan por qué esos problemas son graves y son injustos. Creer que solamente la persona perdedora va a votar por el perdedor, entonces no hay debate porque en ambos lados no pueden hacer nada y no pueden hacer cambios. Son las personas que tienen el poder que tienen que entender que esa lucha que hacían las personas perdedoras era justa. ¿Cómo significa eso una comparativa? Significa que si lo que quieren probar es que la academia es inaccesible, a lo mejor no prueba que es inaccesible para las personas perdedoras, pero no para las personas ganadoras. Porque esas personas ganadoras comprenden las causas de la lucha que explica Felipe mediante sus 5 mecanismos, es suficiente para que puedan empatizar con el problema y saber, o sea, no vamos a pasar. Comprender el problema, entonces tienen capacidad suficiente para poder resolverlo, porque entienden que les afecta a ellos también, entienden que es injusto, y es el único momento cuando les explicamos por qué la racionalización y por qué la empatía, tenemos más votantes. ¿Cómo nos diferenciamos de Cámara Alta de Oposición? Primero, estamos en la caracterización de por qué esos tomadores de decisiones son buenos, le ha dado un grado de impacto brutal a la Cámara Alta de Oposición, era necesaria esa explicación para que su caso tenga impacto. Segundo, el caso constructivo, es el único caso en el que queda clara la comparativa y porque esto resuelve las cosas mejor para las personas vulnerables, porque su reparación es muy abstracta. La única reparación que queda clara en el debate es mediante las políticas públicas que únicamente se explican cuando Felipe prueba por qué la votación es la única forma de que puedan tener beneficios, pero tercero, noten de que el caso de alta oposición es meramente constitución, en el caso de Cámara Alta de Gobierno, los casos constructivos y explicamos por qué los sectores vulnerables, en la perspectiva tienen más beneficios, esta es la única forma de poder lidiar con el actor más vulnerable, Cámara baja a funcionar este debate. Muchas gracias por ese gran discurso. Entonces, les invito a retirarse y les llamo, bueno, alguien les llamará cuando esté lo de ellos. Gracias. Yo quiero ir ahí, yo quiero ir ¿Qué te puede molestar? Probable. Hola. No, bueno, las personas que una vez publicar el resultado